Voy a empezar con una obra que les muestro, pero les quiero comentar antes. Cuando tenía 14 años estaba estudiando en la Escuela Profesional de Arte en Trinidad, un pequeño pueblo también en Cuba, y era el periodo especial, o sea, se acaba los años de la abundancia en Cuba, todo empieza a decaer, se cae el campo socialista, bueno, todo lo que saben, el bloqueo, y como estudiábamos gratis, vivíamos en la escuela, la comida de pronto empezó a desaparecer básicamente, pero seguíamos estudiando y un día tenía solamente de comida arroz blanco sin sal y no había otra cosa en toda la ciudad, o sea, y fue como decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me como esto o me voy, dejo de estudiar arte, me voy a trabajar otra cosa, me voy a casa de mis padres? Y la respuesta teniendo 14 años es, oye, nos amarramos la nariz todo y nos comemos esto y seguimos en esta locura, ¿no? Esta es una intervención en una zona de mangos, de árboles de mangos en el jardín de la Universidad de La Habana, y lo que hice fue, estaban todos verdes, los pinté de rojo con tempera, así en el espacio, ¿no? Era casi como tratar de hacer una pintura hiperrealista en la propia realidad, ¿no? Casi esto fue un gesto como coleccionista, coleccionar neuróticamente un objeto esférico durante 2 años aproximadamente, como una locura, y casi después hacer otro gesto que era organizarlo puramente de menor a mayor. Y al final era como un resultado de un objeto muy minimalista, pero también muy barroco, muy identificativo, donde también era un poco kitsch, ¿no? Los objetos estaban funcionando, las luces encendían. Empezaba casi al inicio, era la punta de un bolígrafo, casi milimétrico, ¿no? Todo está solamente colocado, no está ni pegado, ¿no? Y entonces esta línea se extiende como unos 42 metros aproximadamente, así, ¿no? Y aquí ven cómo está la luz super quiche ahí funcionando, estaba la radio dando noticias continuamente, la televisión con programas así como muy tontos, ¿no? Y al final había como un bar. Entonces esto es otra pieza que se llama Nube, que también la relaciono con la idea del paisaje, lógicamente, pero era un poco explorar zonas que se vuelvan de alguna manera a una situación absolutamente poética, ¿no? Y entonces esto está hecho con este alambre de las manifestaciones o lo que sea, ¿no? Que es un material extremadamente agresivo, pero cuando lo ves a la distancia se vuelve muy tierno y muy dulce, ¿no? Entonces me interesaba mucho explorar estas sensaciones como escultor, ¿no? Buscar más la idea del material y su sentido y forma, ¿no? Esta pieza, Grasa, Jabón y Plátano, surge también en un momento de cambios importantes a nivel internacional, cambios importantes también a nivel económico, político, dentro de Cuba, afuera. Por lo tanto, me interesaba mostrar con lo más sencillo, con el elemento mínimo posible, una escena de cambio, de transformación. Y me parecía una forma usar el medio como lenguaje también, ¿no? O sea, hablando del medio de la escultura como lenguaje, pero el medio del performance, creando una situación de ausencia, o sea, había una caída en todo este espacio, en el centro estaba como una especie de obstáculo con estos elementos y creaba una tensión entre el público y el objeto, ¿no? Y para mí era muy importante realmente activarlo cuando estuvieses caminando por allí, ¿no? Como espectador. Esta pieza la hice en Madrid en el 2006, es una grúa que intenta levantarse a sí misma. Por supuesto los motores están funcionando todo el tiempo, por lo tanto los cables están en una tensión absoluta, casi como el pez como la serpiente que se muerde la cola e intenta levantarse a sí mismo, ¿no? Daba una ilusión como de si estuviese levitando, como se sostiene en los bordes, parece que ella empieza a crecer, ¿no? Esta pieza para mí es muy importante porque es una pieza que hice terminando la universidad. En el contexto de Galería Habana, es la galería más importante en Cuba. Entonces siempre cuando tú estás estudiando tienes el sueño de, coño, si un día entro en una galería, qué bien, voy a vender, me voy a forrar, no sé qué, bla, bla, ¿no? Y esa ilusión, ¿no? Y cuando tuve esta oportunidad dije, oye, ¿por qué hacer este proceso? Déjame hacer un proceso inverso, ¿no? Que puede ser más divertido también. Y recuerdo que, bueno, les explico la pieza un poco, ¿no? Primero es un camión, se llama Mucho Ruido y Pocas Nueces, es un generador eléctrico, el que está al final, que está continuamente funcionando, gasta como 250 litros de petróleo por hora,
después un generador, una pipa de agua que está también llena de agua y constantemente transmitiendo agua al interior. Por lo tanto, cuando estás fuera de la galería hay un ruido ensordecedor, básicamente no puedes hablar, no hay ningún tipo de comunicación que puedas llevar ahí, ¿no? Vas entrando al interior de la galería siguiendo los cables de electricidad y la manguera de agua, y esto empieza a contrastar con el absoluto silencio y la frialdad del espacio expositivo, ¿no? Que esto también me parece otro dato muy importante. O sea, siempre me parece la relación de algunos elementos, algunas obras que se pueden activar en el espacio de leer arte, en el momento de leer arte, y otras obras que solamente se generan en el espacio no arte, o piezas que tienen la plasticidad de los dos lugares. Y en este caso para mí era un diálogo importante de, romper un poco los límites, y sobre todo en aquel momento que estaba estudiando, ¿no? Y entonces la pieza terminaba, el agua goteaba de 3 a 4 gotas diarias a una pequeña planta y daba una pequeña luz el generador eléctrico que iluminaba una pequeña planta también, ¿no? O sea, la misma planta.